Soy Lena Perla. No soy cineasta, pero he decidido a grabar esta película. Cuando uno siente la necesidad, no es el deseo, es la necesidad de contar una historia, que la historia realmente le atrapa a uno. O sea, y no te suelta y no hay otra opción que contar esa historia. Eso es lo que a mí me pasó con Observar las aves. El tema del Alzheimer es muy cercano, mi mamá lo desarrolló y yo desarrollé un temor terrible de tenerlo yo, o sea, de yo estar sufriendo del Alzheimer. Y fue tan fuerte este temor que llegó a ser el motor de esta película. Entonces, bueno, el origen está en una cuestión muy personal, que es que mi mamá lo desarrolló y yo sufrí y vi y fui testigo de cómo mi mamá se fue de ser una mujer increíble, se fue desvaneciendo con el tiempo. Ahora, la manera de contar la historia, de esta elección de tomar elementos del lenguaje documental para contarlo, también no fue una elección como tal, no fue una decisión estilística. Y la manera que nació la historia es que en este temor que yo tenía de desarrollar el Alzheimer, que llegó realmente a pasmarme, o sea, sí llegó a ser un temor tan fuerte que me pasmó. O sea, en la vida yo estaba realmente tan convencida que tenía el Alzheimer, que me estaba afectando anímicamente, profesionalmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Y llegó a tal grado que realmente me sentía fatal, que me acuerdo que un día estaba yo nadando y me sumergí en el agua, y cuando me sumergí en el agua y con toda esta tensión y todas estas telarañas que tenía yo en la cabeza, se me ocurrió, dije, ok, si tengo el Alzheimer, vamos a decir que sí lo tengo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una película, voy a hacer lo que amo hacer, que es películas, y voy a hacer una película de despedida. Y en ese momento en que lo pensé, como que se me fue el miedo. O sea, en ese momento fue como, ok, voy a hacer una película de despedida. Y entonces empecé a pensar en cómo sería esta película de despedida. Y lo primero que pensé es que fuera una celebración. O sea, no haría una película que se clavara en la sordidez y en la decadencia, en todo lo horrible. Obviamente es parte de, pero que más bien fuera una celebración de la vida. Yo tenía la idea al principio de trabajar con no actores. Por lo mismo, porque yo dije, bueno, si estoy jugando, porque es un juego, o sea, es un juego entre el documental y la ficción, dije, si estoy entrando a este juego, tampoco voy a castear a una actriz súper conocida, porque entonces de inmediato la gente ya sabe que es una ficción, y quería jugar a que no. Entonces dije, pues estaría padre trabajar con no actores, también para asir un poquito más esa realidad, porque además soy una cineasta que trabaja en los dos medios, o sea, trabajo en el cine de ficción y trabajo en el cine documental, y me encanta mezclar los dos mundos. Entonces tenía esta idea de castear a alguien que no fuera actor profesional para el personaje de Elena. Sabía que quería que fuera extranjera, entonces acudí con una amiga que conocía a muchas personas en San Miguel de Allende que eran extranjeras, mandó un correo masivo y Bea me contestó. Lo que pasó cuando conocí a Bea fue que aspectos de su personalidad, de su historia, de su pasado, de sus pasiones, de sus complejos, de todo, fue permeando el personaje de Elena y fue enriqueciendo el personaje de Elena. Entonces eso fue muy padre, como trabajar con la realidad. O sea, a final de cuentas vas como tomando cachitos, ¿no? Así de que, ay, eso está bien padre, integrémoslo. Ay, eso está increíble, integrémoslo. Entonces fue todo el tiempo estarnos retroalimentando de la realidad, que a final de cuentas, pues eso también para mí es el cine que me interesa, es ese cine que se retroalimenta de la realidad. Entonces, el personaje de la cineasta que interpreto yo, eso fue un poco más complicado para mí porque era yo. Entonces, separarme un poco ¿no? Y reconocer que, bueno, a final de cuentas hay muchos elementos autobiográficos tomados de mi vida, de mis temores, de mis complejos, de mis pasiones, de todo. O sea, sí están ahí, pero a final de cuentas es un personaje creado, es una ficción. Yo estoy muy emocionada de estar en Los Cabos. De entrada, estar en un festival y exhibir tu película, pues es el máximo momento. O sea, por eso uno hace películas, para que se vean. Entonces, obviamente, fuera cual fuera el festival, estaría padre. En mi caso personal, creo que es el festival idóneo para observar las aves. Porque, por varias razones, pero también está esta cuestión del idioma, ¿no? De que es una película que está hablado en 3 idiomas, que es un poco fuera de lo común, pero creo que el Festival de Los Cabos es precisamente eso, tiene como una apertura, ¿no?
más internacional, que está padre para esta película. Entonces, yo sí creo que es idóneo para esta película. Y luego a nivel personal, yo soy mitad canadiense. Entonces, me interesa muchísimo explorar ese camino de buscar una coproducción para mi próxima película entre Canadá y México. Digo, lo intenté hacer con Ciclo, no se dio, con este no venía el caso, pero ya para la siguiente sí buscaría eso. Entonces, a nivel personal también me emociona, porque digo, siento que tenía que ser ese festival donde estrenáramos. Entonces, me estoy muy emocionada y por lo que me han contado es un festival padrísimo, entonces tengo muchas ganas de estar y pues va a estar Bea, entonces va a estar padrísimo.